Hola, bienvenidos un día más a Cultéate. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esos signos a los que prestar atención para decidir llevar al niño o a la niña a que lo valore un especialista. En otros vídeos hemos visto que es el especialista quien hace un diagnóstico y hoy lo que vamos a ver es cuándo sería interesante que un especialista viese a ese niño o esa niña. Vale, entonces lo vamos a dividir un poco en distintas etapas, porque los signos no son los mismos con 9 meses que con 2 años, a los que hay que prestar la atención. Entonces, empezamos. Alrededor de los 9 meses, algo que nos podría llamar la atención sería, por ejemplo, que no responda a su nombre. Que tú le llames y no haya ninguna reacción por parte de ese niño o de esa niña cuando tú le llamas por el nombre. Esto podría llamarnos la atención. También que no muestre emociones, que no muestre alegría, que no muestre enfado, que cuando te ve no muestre ningún tipo de emoción. Esto también podría llamarnos la atención. Si pasamos al año de edad, a los 12 meses, nos podría llamar la atención que no participase en juegos interactivos, como de palmas, por ejemplo, o que no tuviese casi gestos, que no hubiese adquirido ningún gesto todavía o muy poquitos. Eso también podría resultarnos llamativos. Hacia los 15 meses, algo de interés sería que no comparta sus intereses. Es decir, que cuando algo le gusta mucho, pues no te lo traiga para compartir contigo esta cosa que le gusta. Hacia los 18 meses de edad, que no apunte, que cuando ve una cosa que le llama la atención no te la señale, no te la apunte, eso podría ser llamativo. Hacia los 2 años sería llamativo el hecho de que no note nuestras emociones, que si estamos enfadados, que si estamos tristes, no sea capaz de percibirlo o de reaccionar a ello. Eso también es algo que nos podría llamar la atención y decidir llevar a este niño o esta niña a un especialista para que nos lo evalúe y nos explique por qué. Y hacia los 48 meses, algo que nos podría llamar la atención sería, por ejemplo, que no tenga juego simbólico. Juego simbólico es que no juegue a ser un superhéroe, que no juegue a que viene un monstruo, que no juegue juego simbólico, ¿vale? Otras características que nos podrían llamar la atención sería, por ejemplo, como ya hemos dicho en otros vídeos, los comportamientos restringidos y repetitivos. Ejemplos: aleteo de las manos, dar vueltas en círculos sobre sí mismos, eso también sería llamativo. Luego, que cuando tienen un juguete no se centren en la totalidad del juguete, sino en una parte en particular. Por ejemplo, si nosotros le damos un coche de juguete, que en vez de jugar con el coche, se focalice en las ruedas y esté a tope con las ruedas, pero no le dé al juguete su uso en su conjunto, sino con partes particulares. O que tenga intereses obsesivos, que se obsesione con una cosa y resulte muy difícil sacarlo de ahí, ¿vale? Y además de todo esto, también suele ir acompañado, es decir, que también nos podría aportar información, por ejemplo, una relación difícil con la comida. Muchos padres, madres, cuidadores de niños y niñas con TEA, uno de los problemas con los que se encuentran es que es muy difícil que coma, que empiece a comer, que
adquiera facilidad para tomar nuevos alimentos con nuevas texturas, con nuevos sabores. Otra característica, el sueño. Pueden tener el sueño distorsionado y costarles mucho trabajo dormirse, despertarse cada 2 por 3 por la noche, dormir muy poco. También pueden tener distintos umbrales de dolor. Es decir, que algo que a otro niño en estas circunstancias le dolería muchísimo, de repente a él, a ella, parece que no le duele tanto, que no le duele tanto como cabría esperar. Pasa lo mismo con el frío o con el calor. También pueden ser muy sensibles o muy poco sensibles a las temperaturas fuertes, extremas. Los ruidos, también, que les moleste de una manera excesiva, por ejemplo, el ruido del secador, de la aspiradora, incluso que se tapen los oídos, llegando a dolerles, a provocarles ansiedad. ¿Vale? Esto son algunas de las características, algunos de los signos que nosotros, al verlo, podemos decir, aquí hay algo raro, y decidir llevarlo a un especialista. ¿Quiere esto decir que todos los niños con TEA presentan estos signos? No. ¿Quiere decir esto que por presentar estos signos automáticamente va a tener TEA? No. Lo que quiere decir es que cuando nos vamos dando cuenta de que presenta estas características atípicas, lo suyo, lo conveniente es que en ese momento lo llevemos a un profesional para que lo evalúe y nos explique por qué y si es que tiene o no tiene el trastorno. Normalmente todo esto también en las escuelas, en los centros educativos, están muy preparados y perciben estas características atípicas con mucha facilidad. Entonces, hay ocasiones en las que la voz de alarma viene de los centros educativos, otras veces son los propios padres, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que si notamos algunas de estas características que nos parecen raras, que nos chocan, ponernos en contacto con un profesional que evalúe a ese niño o esa niña y nos diga qué es lo que tiene en caso de tener algo, ¿vale? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os guste, como siempre, esperamos que os resulte útil y de ayuda. Gracias por vernos y nos vemos.